Bueno, muy bien. Por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Quiero iniciar sobre todo presentando una breve frase del Papa Francisco, que ya nos sitúa de manera especial en sintonía con el sínodo que la iglesia está celebrando en estos momentos. En un discurso del 17 de octubre del 2015, el Papa Francisco, miren lo que dijo, precisamente el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. En ese sentido, entonces, podemos decir que el camino de la sinodalidad o lo que es la sinodalidad hunde sus raíces en lo que la iglesia es. Ya nos vamos a dar cuenta más adelante el porqué de estas palabras del Papa Francisco. Ahí podemos ver entonces la oración para el sínodo. Esta oración es muy especial. Les comento que con esta misma oración, las diferentes sesiones del Concilio Vaticano II hacían su apertura. Y tiene un título muy hermoso por las primeras palabras con las que inicia. Ad sumus sancte spiritus. Estamos ante ti, Espíritu Santo. Y la oración será un elemento y una herramienta muy importante con la cual nosotros podemos participar en el sínodo y con la cual podemos orar y hacer algo por el sínodo. Vamos a dar un hacia adelante. Muy bien. ¿Qué implica hablar de sínodo y de sinodalidad? Implica sobre todo 4 cosas fundamentales. La primera, implica escuchar y discernir para poder caminar juntos en la misión de la iglesia. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? La construcción del reino de Dios. Pero ojo, este escuchar y discernir se realiza siempre bajo la acción y la guía del Espíritu Santo. Desde ahora es importante decir que el sínodo no es un parlamento, que el sínodo que está viviendo la iglesia no es simplemente una organización democrática, no. Aquí es importante escuchar primeramente a quien se debe escuchar, y es a Dios, a Cristo, para poder identificar qué es lo que quiere Dios de su iglesia en estos momentos de la historia. ¿Qué es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros en este momento histórico tan especial? Lo segundo, el sínodo o hablar de sinodalidad implica colocarnos en el camino que se ha iniciado con el Concilio Vaticano II, que ha sido un camino de renovación en el buen sentido de la palabra, una renovación de la iglesia que consiste ante todo, como lo decía el Papa Juan XXIII, en abrir las puertas de la iglesia, en abrir las ventanas de la iglesia para que entre el hálito renovador del Espíritu Santo. Entonces, hablar de sinodalidad implica colocarnos en sintonía con el Vaticano II para poder recorrer este camino común que es a la vez un don y una tarea, porque la sinodalidad es eso. La sinodalidad es un don que Dios da a la iglesia, pero también implica una tarea de cada uno de nosotros los bautizados de poder caminar juntos en comunión y en participación. Vamos entonces para la tercera. ¿Qué implica hablar de sínodo y de sinodalidad? Implica que a nosotros, a cada uno de los miembros de la iglesia, implica una tarea de aprender de las experiencias y de las perspectivas de los demás. Esto es muy importante. Nos reunimos, nos congregamos para saber escuchar. Por eso el sínodo, en un primer momento, implica un ejercicio de escucha. Primero, escuchar a Dios en la oración, en las Sagradas Escrituras, en la liturgia, pero también escuchar lo que el Espíritu Santo dice a través de las experiencias y de las perspectivas de los demás hermanos,
de las demás iglesias particulares. Entonces, en tercer lugar, eso es lo que implica el sínodo y la sinodalidad. Implica que nosotros como bautizados podamos aprender de las experiencias, de los trabajos y de las labores y perspectivas de los demás. Y cuarto, hablar de sínodo y sinodalidad implica dejarnos iluminar por la palabra de Dios y unirnos en la oración. Nosotros como iglesia discernimos la realidad no como la haría un sociólogo, no como la haría un psicólogo social, no. Como iglesia discernimos la realidad iluminados por la palabra de Dios, guiados por la oración, para poder discernir lo que Dios quiere de nosotros, para poder discernir cuál es la voluntad de Dios sobre su iglesia y poder seguir los caminos a los que Dios nos llama, precisamente hacia una comunión más profunda, hacia una participación más plena y hacia una mayor apertura para cumplir nuestra misión en el mundo actual. Si ustedes ven, el título que lleva el sínodo está reflejado aquí en lo que acabamos de decir. Por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Muy bien, teniendo en cuenta esta introducción de qué significa hablar de sínodo y de sinodalidad, pues podemos seguir adelante. Muy bien, les voy a colocar un pequeño video de 3 minuticos para que logremos percibir y darnos cuenta qué es un sínodo de los obispos. Coloquemos cuidado, por favor. Entonces, ¿qué es exactamente un sínodo de obispos? La palabra sínodo se refiere a una reunión de eclesiásticos para asesorar sobre un tema. La raíz griega de la palabra sínodo significa caminar juntos. Al abrir la cuarta sesión del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI declaró su intención de establecer un sínodo de obispos para que los futuros papas pudieran reunir a un grupo de líderes de la Iglesia procedentes de diferentes regiones del mundo para examinar asuntos que afectan a toda la Iglesia. Hay 3 tipos de sínodo de obispos: ordinario, extraordinario y especial. Las asambleas generales ordinarias son el sínodo de obispos más común. La asamblea general ordinaria se reúne cada 3 años. El Papa elige un tema y se prepara unas líneas base que se envían a las iglesias locales para que ellas aporten sus sugerencias. Estas respuestas son la base del documento de trabajo preparado antes del sínodo. ¿Quién asiste? Representantes seleccionados por las conferencias episcopales nacionales, algunos miembros de la curia romana, representantes de órdenes religiosas y ocasionalmente expertos y observadores laicos. El Papa también elige a algunos obispos para asistir. El sínodo está cerrado a los medios y al público. Durante la primera semana, los delegados hacen presentaciones individuales. Después se reúnen en pequeños grupos divididos por idioma. Las asambleas generales extraordinarias se reúnen para examinar algunos asuntos urgentes que interesan a la Iglesia. Los sínodos extraordinarios requieren menos participantes. Solo ha habido 3 asambleas generales extraordinarias que se reunieron en 1969, 1985 y 2014. Finalmente, hay asambleas especiales que están limitadas a un área geográfica determinada. En 2019 hay una asamblea especial programada para enfocarse en el Amazonas. El Sínodo de los Obispos tiene su propio equipo permanente que ayuda a los obispos a preparar lo que se llama exhortación apostólica, un documento que el Papa puede publicar y que expresa las conclusiones del sínodo. Bueno, muy bien. Ese es un video corto que nos indica más o menos qué es un sínodo, sobre todo en sus puntos más importantes y esenciales. Un poco de historia. La sinodalidad ha ido ganando gran importancia dentro de la Iglesia. Como hemos visto en la historia de los sínodos, esto no es algo nuevo, ni es un invento del Papa Francisco. Lo que ha hecho el Papa Francisco es en insistir fuertemente en el hacer una reflexión profunda y eclesial sobre lo que es la sinodalidad, sobre lo que implica caminar juntos
en la escucha del Espíritu Santo para discernir la voz de Dios. Por lo tanto, cuando reflexionamos sobre la sinodalidad, estamos redescubriendo la naturaleza profundamente sinodal de la Iglesia. Y esto implica ser muy humildes. ¿Por qué? Porque hay que aprender a caminar juntos, con humildad, como pueblo de Dios, como iglesia, porque esa es la manera en la cual Dios nos llama a ser iglesia en el tercer milenio. ¿Cómo quiere Dios que sea su iglesia en estos momentos de la historia? En este sentido, entonces, hay que tener en cuenta que lo que son los sínodos hunden su raíz profunda en la tradición de la iglesia, de sus mismos inicios. Formalmente, como lo veíamos en el video, fue instituido por el Papa San Pablo VI el 15 de septiembre con el motu propio Apostólica Solicitudo, ¿sí? Como una instancia eclesial de unión y colaboración en el pastoreo de la iglesia, del Colegio de los Obispos en colaboración con el Papa, una ayuda mutua. Por lo tanto, podemos concluir que la sinodalidad es uno de los grandes frutos del Concilio Vaticano II. El Vaticano II no habló de sinodalidad, pero cuando habla sobre la misión de la Iglesia, los términos y el horizonte teológico que propone es el mismo, son los mismos términos y el mismo horizonte del sínodo, porque en el fondo la sinodalidad refleja lo que llamamos el sensus fidelium fidei, que es el sentido de la fe de los fieles, que está expuesto en Lumen Gentium 12. ¿Y qué es el sensus fidelium fidei? Es que la iglesia es guiada por el Espíritu Santo y en su conjunto, en su totalidad, no se puede equivocar. ¿Por qué la iglesia en su totalidad no se puede equivocar? Porque es dirigida por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nunca nos va a conducir hacia la mentira, sino que siempre nos va a conducir hacia la verdad, y esa verdad, no lo olvidemos, es Jesucristo. Muy bien. Sínodo viene de dos palabras griegas, sin, que significa con, y hodos, que significa camino. Es un camino que se hace juntos. El Código de Derecho Canónico, en su numeral 342, lo define como una asamblea de obispos. Pero este sínodo que estamos viviendo es muy especial, porque esa asamblea de obispos se ha abierto para acoger la voz de todo el pueblo de Dios. Y por eso la finalidad del sínodo es estrechar lazos entre el Papa y los obispos de todo el mundo, en esa misión de pastorear a la iglesia, de guiarla y de mejorar la vida de fe, la vida de costumbres de la iglesia. Este sínodo es único porque es el sínodo que está reflexionando sobre los sínodos. Es un reflexionar sobre la misma naturaleza del sínodo. Y aquí es donde está, digámoslo así, la columna vertebral de lo que es la sinodalidad. Si sinodalidad es caminar juntos, hay que hacer una pequeña profundización, y es la siguiente. ¿Quién es el único camino? Jesucristo. Jesucristo es el único camino. Jesucristo es el hodos. Y según el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 2, a los primeros discípulos los llamaron los seguidores del camino, es decir, los seguidores de Cristo. Por lo tanto, el sínodo y este sínodo que estamos viviendo no es una simple reunión, no es un parlamento donde cada uno da su opinión y se vota democráticamente a ver quién gana. No, no es una organización democrática. Es una reunión, un congregarse, un reunirse para escuchar a Dios y caminar juntos en el descubrimiento de la voluntad de Dios. Por lo tanto, la sinodalidad es el modus vivendi et operandi de la iglesia, es decir, lo que ella es. Porque ¿qué es la iglesia? Es el pueblo de Dios que escucha su voz, la voz del único pastor que es Cristo, para poder seguir los caminos que él señala. Y por lo tanto, pues es el camino conjunto del pueblo de Dios hacia la consumación de los tiempos. Y sobre todo la
fiesta litúrgica que viviremos el domingo de Jesucristo Rey del Universo nos coloca en sintonía con esto que estamos diciendo. ¿Qué es lo que subyace en el sínodo? Es la pasión comunitaria de la Iglesia, que no es otra cosa que la pasión por anunciar el Evangelio de Jesucristo, por difundir el Evangelio de Jesucristo. Y por esto, con estas características, se diferencia el sínodo de un simple parlamento y de una organización democrática. Por lo tanto, la sinodalidad es el método eclesial para reflexionar y confrontarse basado en el diálogo y el discernimiento a la luz del Espíritu Santo. Y por eso es el estilo peculiar que califica la vida, la misión de la Iglesia, expresando su naturaleza. Si el Concilio Vaticano II nos dijo que la Iglesia es misionera por naturaleza, nosotros, parafraseando esta realidad, podemos decir que la Iglesia es sinodalidad por naturaleza, porque es seguir a Cristo, es escuchar a Cristo para poder descubrir la voluntad de Dios en este momento de la historia. Y por eso el centro de todo sínodo, y sobre esto se va a reflexionar, ¿cuál es? Es la oración, la Eucaristía, la palabra y la caridad fraterna. Son ejes profundamente importantísimos cuando hablamos de sínodo y de sinodalidad. ¿Cuáles son los 3 verbos a tener en cuenta en este sínodo? Atención, los dijo el Papa Francisco en su homilía en la apertura del sínodo el 10 de octubre del 2021, siguiendo el Evangelio del joven rico. Los 3 verbos son encontrar, escuchar y discernir. Y eso es lo que es precisamente un sínodo, encontrarnos como pueblo de Dios que camina siguiendo al único pastor, al único camino que es Cristo, para escuchar su voz y discernir cuáles son los caminos que Dios nos está ofreciendo para poder anunciar el Evangelio al mundo de hoy. ¿Cuáles son las 3 palabras claves del sínodo? Lo dice el mismo título del sínodo: comunión, participación y misión. Y comunión y misión son expresiones teológicas que designan, que hunden sus raíces en el misterio de la Iglesia. Y es bueno que hagamos memoria de ellas. Fue el discurso, esto lo dijo el Papa Francisco en el discurso de apertura del sínodo el sábado 9 de octubre del 2021. ¿Cuándo se celebra el sínodo? Ahí tenemos varias instancias. La apertura solemne del sínodo fue el 9 y el 10 de octubre de este año y se ha iniciado 3 fases, se va a desarrollar en 3 fases consecutivas. Ahí sí los invito a consultar el documento preparatorio en la página 1 y el vademecum para el sínodo en la página 23. ¿Cuáles son esas 3 fases? La primera, que ya se dio apertura, la diocesana, del 17 de octubre de este año a abril del 2022. Pero ojo, por una petición que se hizo, se amplió esta fase hasta el 15 de agosto del 2022. ¿Y por qué se amplió? Porque en esta fase tenemos toda la participación del pueblo de Dios en las parroquias y luego en las diferentes diócesis, para poder escucharnos con tranquilidad, para poder escuchar al otro y descubrir también la voluntad de Dios en esa escucha atenta. Luego seguirá la fase continental, de septiembre de 2022 a marzo del 2023. Allí se colocará en común todo lo que la fase diocesana ha podido manifestar y ha podido concretar. Y se realiza el Instrumentum Laboris, que es un documento, es una herramienta que seguirán los padres ya en la tercera fase, en el posterior desarrollo reflexivo del sínodo. Y tenemos la tercera fase, que es la fase universal de la Iglesia Universal, en octubre del 2023, cuando los obispos se reúnan allí en Roma. Y es propiamente el sínodo, digámoslo así, de manera explícita. Luego ellos sacarán una serie de conclusiones que serán comunicadas al Papa Francisco y el Papa Francisco escribirá la respectiva exhortación apostólica. Y luego vendrá lo que es la fase de la implementación, que será crucial para avanzar juntos en este camino de la sinodalidad.
¿A qué mira esta fase de implementación? Mira a alcanzar a todas las iglesias locales del mundo para que todo conduzca a una nueva primavera. ¿En términos de qué? De escucha, de discernimiento, de diálogo, de toma de decisiones, para que todo el pueblo de Dios pueda caminar mejor junto a los demás pueblos de la tierra, junto a toda la familia humana, bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Cómo se celebra este sínodo? Atención, con la participación de todos. Ese es uno de los grandes énfasis que ha puesto el Papa Francisco en la revisión de la sinodalidad. Es la participación de todos de manera inclusiva. Y esta participación de todos implica el dejar hablar a cada uno de los miembros del pueblo de Dios. Y por eso esto implica un proceso eclesial de participación y de inclusión, como nos lo dice el documento preparatorio. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de este sínodo? Podríamos decir que la finalidad remota de todo sínodo es la conversión de la iglesia, conversión pastoral, conversión personal. Pero ante todo, hay que tener en cuenta que la sinodalidad es un estilo y una forma de ser con la cual la iglesia vive su misión en el mundo. ¿Por qué? Porque la misión de la iglesia no es una tarea de unos cuantos, de unos pocos. La misión de la iglesia es una tarea de todos los bautizados, de todo el pueblo de Dios. Y esa tarea implica que caminemos en comunión, ayudándonos los unos a los otros, teniendo en cuenta que el modelo de comunión es Dios uno y trino, en la que cada bautizado desempeñe su tarea, su rol crucial. Podríamos decir que esa finalidad implica que todos y cada uno de sus miembros, pues, avancemos en esa misión de anunciar y comunicar el Evangelio. Por eso el objetivo, ¿cuál es? Ofrecer una oportunidad para que todo el pueblo de Dios discierna conjuntamente cómo avanzar en el camino para hacer una iglesia más sinodal a largo plazo. Y esa finalidad implica escuchar como pueblo de Dios. ¿Escuchar a quién? Al Espíritu Santo, lo que Él dice a la iglesia. Inspirar al pueblo de Dios a soñar con la iglesia que estamos llamados a ser, pero no según nuestros criterios, sino los criterios de Dios. En conclusión, el objetivo y la finalidad del sínodo es avanzar hacia una iglesia más fructífera al servicio de la llegada del reino de Dios. Hablando y profundizando un poco más en esto de la finalidad, podríamos expresarla de manera sencilla. ¿Cuál es la finalidad del sínodo? Es caminar juntos como discípulos misioneros de Jesucristo para descubrir lo que el Señor quiere de nosotros como su iglesia en estos momentos de la historia. He ahí la finalidad central del sínodo. Caminar juntos como discípulos misioneros para descubrir lo que el Señor quiere de nosotros como iglesia. Y por eso la sinodalidad es el camino a través del cual la iglesia puede renovarse por la acción del Espíritu Santo, escuchando juntos lo que Dios tiene que decir a su pueblo para llevar adelante su misión. ¿Quién está invitado a este sínodo? ¿Solamente los obispos? No, solamente algunos laicos que son invitados a estas instancias eclesiales. No. El proceso sinodal no es solamente una asamblea de obispos. Esto, digámoslo así, que se ha abierto más. ¿Por qué? Porque es un camino para todos los fieles. Es un camino para todos los bautizados, en el que cada iglesia local, cada diócesis tiene una parte esencial que realizar, porque todos estamos llamados a participar activamente en esa misión salvadora de la iglesia, que no es otra que la misma misión de Cristo,
Así que estamos invitados todos los bautizados, incluso también los hermanos de fuera, pues todos formamos el cuerpo eclesial, todos formamos la iglesia. La principal forma en la que podemos participar es la oración. Ya San Pablo VI y San Juan Pablo II decían que la sinodalidad está en construcción, es perfectible y puede mejorar. Orar para que no se cuelen criterios mundanos ni ideologías que nada tienen que ver con esa hermosa realidad de caminar juntos en el anuncio del Evangelio, en la fe. Orar para que esta reflexión que se está haciendo sea sincera y sobre todo sea fiel al depósito de la fe y a la fe que los apóstoles y que el magisterio nos enseña y nos comunica. Por eso un trípode que nos ayuda a participar más profundamente del sínodo es la meditación de las Sagradas Escrituras, la liturgia y la oración. El actual proceso sinodal que estamos viviendo está guiado por una pregunta fundamental. Esta pregunta es la que se está reflexionando ahora en los distintos niveles y se está profundizando en esta fase diocesana. ¿Cómo se realiza hoy este caminar juntos en los distintos niveles, desde el local hasta el universal, permitiendo a la Iglesia anunciar el Evangelio? ¿Y qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer como Iglesia sinodal? Es lo que nos presenta el documento en su numeral 2. ¿Hay riesgos? Claro que sí, hay riesgos. ¿Por qué? Porque siempre que escuchamos hay riesgos. Hay riesgos de escuchar lo que no nos gusta. Pero para eso es el sínodo, para escuchar, para hablar con libertad, para ejercitarnos en esta realidad hermosa de la escucha. El Papa Francisco ya lo decía, hay riesgos, identificaba 3 riesgos en ese discurso de apertura del sínodo. El formalismo, el sínodo es una reunión más. El intelectualismo, sí, vamos a decir cosas muy bonitas, muy intelectuales, muy abstractas. Y la tercera tentación es la tentación del inmovilismo. Pues todo se ha hecho así, de la misma manera, entonces hagámoslo. Esa es la tentación del inmovilismo. Son las 3 tentaciones que el Papa Francisco identificaba. Pero si hay tentaciones, también hay oportunidades. ¿Y cuáles son las oportunidades? El Papa señala 3. La primera, encaminarnos estructuralmente como iglesia a una iglesia sinodal. ¿Y esto qué es? Una iglesia donde todos se sientan en casa y puedan participar y se sientan escuchados. Y ahí viene la tercera oportunidad, ser una iglesia de la escucha. ¿Y eso qué implica? Escuchar al Espíritu en la adoración y en la oración. Escuchar también a los hermanos y a las hermanas acerca de las esperanzas y las crisis de fe en las diversas partes del mundo. Atención, escuchar al Espíritu implica escuchar al hermano que camina a mi lado, porque ahí también se manifiesta el Espíritu Santo. Y por último, pues tenemos la oportunidad de ser una iglesia de la cercanía, para volver siempre al estilo de Dios. Y esto sí es algo muy, muy especial del Papa Francisco. ¿Cuál es el estilo de Dios? El estilo de Dios, el Papa Francisco lo define en 3 palabras: cercanía, compasión y ternura. ¿Qué recursos podemos tener? Ahí yo les ofrezco unos recursos en los cuales me basé para realizar esta breve presentación rápida de lo que es el sínodo, algunos videos en YouTube, y sobre todo los invito a que puedan darse una ojeadita y una mirada al discurso del Papa Francisco en la apertura del sínodo y a la homilía del Papa Francisco para la apertura del sínodo. También recordarles que el sínodo tiene una página oficial, ahí la pueden observar ustedes, ¿sí? Y en esa página, disponible en varios idiomas, podemos encontrar diferentes recursos que pueden ser descargados, entre ellos 2 importantes: el documento preparatorio DP y el vademecum del sínodo, que es el manual oficial para la escucha
y el discernimiento en las iglesias locales. Entonces, no tengamos miedo en caminar juntos en este ejercicio de escucha y discernimiento para descubrir lo que quiere Dios de nosotros como iglesia en estos momentos de la historia. Gracias.